Eso le quiero preguntar a los compañeros. Tenemos examen hoy después de la licenciada, ¿verdad? Pues, compañeros, nosotros sabíamos que era para el otro sábado, pero no sé. Pero él mandó ahí un documento que decía que era para hoy. Pero yo creo que él también tiene de los de la mañana. No sabemos si es de la mañana o son para los de la tarde. Hay una confusión ahora. Uy, qué complicado. Buenas tardes, licenciada, disculpe. Buenas tardes. ¿Qué tal está, licenciada? Bien, gracias. ¿Listos para su repaso de hoy? Sí, licenciada. Perfecto. Vamos a repasar y también les voy a dejar que lean una sentencia de la Corte Interamericana que me interesa que analicemos en profundidad. La vamos a ver después de la otra semana, que va a ser su parcial, ¿verdad? Pero para que hoy tengan una idea. Y ahorita que me estaban diciendo que tienen examen posiblemente después de mi curso, vamos a hacer algo. Vamos a terminar mi curso antes para que si ustedes tienen o no examen, puedan aprovechar unos minutos para poder estudiar. ¿Les parece bien? Sí, licenciada, muchas gracias. Pero se tienen que comprometer a estudiar bien mi curso, ¿verdad? O sea, yo les doy, pero ustedes también me dan. Sí, licenciada. Me parece. Mire, vamos a hacer un repaso así sencillo con quiz. Yo creo que esta plataforma ya la han usado antes, ¿verdad? Esperamos a sus demás compañeros. Yo les voy a mandar aquí el link. De acuerdo. Para que ustedes se vayan uniendo en lo que esperamos a sus demás compañeros. Es como un juego. Alfredo, lo tengo ahí en fiesta. Ya. Bueno, entonces se me unen y jugamos. No tengo todavía participantes. Ahí se los mandé al chat aquí del grupo para que ustedes den lo que esperamos a sus demás compañeros. ¿Qué cursos los evaluaron hoy? De penal, civil. ¿Y cómo les fue? Bien. Bien, gracias a Dios, licenciada. Bueno, me alegra, me alegra. Entren al link ahí que les dejé. Pero sí estudien, por favor. Estudien bastante no las fechas, no se aprendan tanto las fechas. Lo que me importa es que entiendan, porque es probable que les ponga casitos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les dije que yo les preguntaba como de casos? Y se aprenden el trámite de la titulación supletoria, por favor. Ese sí va a entrar en su parcial. Bueno. ¿Nadie se me ha unido? Irma, buenas tardes. Ahí estamos. Juan Raimundo ya se unió, es el primero en unirse. Buenas tardes, Lee, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Usted qué tal? ¿Cómo la está? Bien, gracias a Dios. Me parece perfecto. En el chat de grupo tenemos ya este link. Se los envié para que ustedes se unan y vamos a hacer nuestro repasito. Les decía a sus compañeros que también les voy a enseñar cómo buscar en las sentencias de la Corte Interamericana. Y vamos a ver un caso muy interesante que pasó en Guatemala. Lo vamos a discutir cuando regresemos después de parcial, no se preocupen. Pero sí me interesa que si terminamos antes, pues pueden usar el tiempo para estudiar, porque me estaban contando que tenían parcial después de mi curso. Únase ese link, Irma, y vamos a empezar a todos a utilizar. ¿A cuál link? A la que aquí. Aquí está, en el chat de grupo. Miren, ustedes ven donde hay 2 personas, ¿verdad? Que es el número de personas que estamos en la reunión. Y aparte tenemos también el chat. Ahí yo les envié uno. A la par está un triángulo, un cuadrado y un círculo. ¿Lo ven? No logro ingresar, licenciada. ¿Por qué? Ya, donde dice introduce tu nombre. Sí.
Ahí coloca por favor su nombre. Aquí vamos a ver, ya estaban Raimundo, Jocelyn Ruiz, Oscar. A ver qué tal les va. Yo sé que les va a ir súper bien, la verdad. ¿Alguien me puede enviar ese link al cómo se llama, al chat Ahorita donde sí, un tenemos? momento. Por favor. Compañera Irma no me permite copiar. ¿Qué le doy a empezar para salir de aquí? Irma, intenté desde aquí, desde el link del grupo que yo le envié, o no le permite. Bien, Lick, pero ahí le doy a empezar. Ahorita vamos a iniciar todos juntos, ¿sí? Va, pero yo ya tengo mi nombre. ¿Me Donde pueden dice enviar empezar el a link, por hablar. favor, a otro grupo? Alfredo. Kevin. Silvita, mira, pues abrí el chat de aquí de Meet. Ahí ¿De te Meet, aparece, sí? ahí te aparece la dirección que mandó la link. Ahí le das encima, doble clic. Ahí te va a tirar automáticamente a la plataforma que ella va a utilizar. Y ahí solo te pide tus datos y le das iniciar, creo que es. Y ya, es listo. En mi pantalla tengo, ay Dios mío, Irma, está la parte donde está el número de participantes, número de participantes. donde dice mostrar a todos y luego hay un como rectángulo de chat Vamos a ver. en la parte de abajo. Docente El Girón está mostrando, solo me sacó eso. Ya, gracias, ahorita lo busco. Unos minutos, licenciada, disculpe. No se preocupen, no hay problema. Ya ingresé, licenciada. Ah, perfecto. Ajá. Bueno, vamos a dar inicio, ¿sí? ¿Pongo a empezar? Démosle, iniciar. Yo tengo ahí empezar y ahora apacho ahí en empezar. ¿Sí? Y ahí le van a salir las preguntas. Que vaya respondiendo. Ay, no me sale nada. Vamos repasando. Quiero ver cómo vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Por favor, ¿me pueden abrir sus cámaras? Necesito tomar la fotografía de que estamos todos presentes. Kevin, Alfredo, por favor. Ah, muy bien, Alfredo. Sirve, por favor. Ya. Ya pueden cerrarla si necesitan cerrarla.
Licenciada, ¿cuál era el código de ingreso? Me sacó del juego. Perdón. Ahora si quiere ingrese otra vez desde aquí, desde el link, Ajá. pero ahora se lo envío. Gracias. Aquí está en la parte de arriba. Gracias. Aquí puede ver el código de acceso. 126.869. Ya terminé, Lick. A ver, ¿cómo les va? ¿Cómo les fue? Pues fíjese que yo tengo una, bueno, no sé si la tenía mala, pero creo que solo puse titulación supletoria y abajo me tiró que estaba, o sea, que era así, pero que estaba diferente escrita, pero no sé. Vamos a revisar, igual siempre vamos a Si revisar. no se hubiera sacado la puntuación perfecta. Ya vio, ha estado estudiando. Sí, cabal. ¿Cómo vamos? Ya todos terminaron, ¿verdad? Sí, ya. Jocelyn todavía está jugando, ¿o no? Silvia también está jugando todavía. Esperemos un ratito. Licenciada, Dígame. sí, fíjese que yo en qué año fue hecha la ley de fomento a la educación. Yo puse 1996 y no sé si yo estoy equivocado, me tiró error. Vamos a revisar ahorita las respuestas. Acuérdense que eso está en sus primeras presentaciones. ¿Se acuerdan que lo vimos? El primer día de Es que clases. yo no estuve en las primeras clases, lamentablemente, licenciada. No se preocupe, Juan. Igual tiene cargada la presentación. Es 1974. Juan. Uh-huh. Pero igual vamos a revisar las respuestas para que ustedes se queden tranquilos. Y después vamos a entrar a ver ahorita un caso muy importante. Y les voy a enseñar cómo buscar sentencias de la Corte Interamericana para que ustedes siempre tengan a la mano. Acuérdense que siempre se cita jurisprudencia en sus memoriales. Ahí me practican, por favor, el escrito de titulación supletoria. ¿Se acuerdan que se lo subí? Les subí un memorial que me revisaron. Sí, por favor, les encargo porque puede que venga para algunos redactar el escrito inicial, que les pida el encabezado, puede que les pida los hechos. Entonces, ahí, por favor, igual el trámite de la titulación.
Vamos a esperar. Silvita, ¿cómo va? Juan, todo está cargado, de verdad. Todo lo tienen cargado. Igual el trámite de la titulación supletoria. Hoy en la noche les subo notas de sus escritos, los he estado revisando. Entonces, para que ahí tengan ustedes a la mano y no se preocupen. Así entran al parcial con su nota de zona. Leí con una pregunta, algo así Dígame. va a venir su examen como lo hicimos acá. ¿O? Sí, viene bien sencillo, porque la verdad es que tampoco hemos abarcado tanto contenido. En este segundo parcial sí vamos a tener comprobación de lectura, porque vamos a leer bastantes libros, y la idea es que ustedes tengan por lo menos en este primer parcial un colchoncito para que lleguen a zona mínima, ¿verdad? Que mi intención es que nadie se quede. Entonces, es de aprovechar, ¿verdad? Porque el segundo parcial y el segundo sí vamos a empezar a ver casos de la Corte Interamericana, vamos a empezar a ver memoriales, vamos a empezar a ver muchas cosas y va a ser más carga. Aprovechen este primer parcial. Ok, Licky, con otra molestia. ¿Vamos a usar el total del curso o menos o no sé? No, Kevin, sí vamos a usar todo el curso. Todo el curso. Ok. Todo el curso sí, porque va a venir fácil, pero tampoco tan fácil, porque los voy a poner, acuérdense que le voy a pedir el trámite de titulación supletoria, ¿verdad? Y puede que le pida algo del escrito. Ok. Entonces, ¿Y de expropiación nada? Y en expropiación entra todo lo que hemos visto. Ahorita fue como solo para que ustedes se hagan una idea y más o menos como les puedo preguntar, ¿verdad? Ok. Muy bien. Pero no se confíen. Sí, hay que estudiar más. No se confíen, porque la verdad el curso de ambiental es bastante divertido y es bastante sencillo, la verdad, de comprender. Ok. Ya todos terminaron. Silvia se quedó, ya no jugó. Ok, yo creo que ya todos terminaron, ¿verdad? Jocelyn, ¿pudo volver a ingresar? ¿O ya terminó? Sí, ya terminé, pero creo que me puso mala una respuesta por una tilde. Vamos a ver. Si no, eso también lo vamos a ver después para que en Edusa ustedes también vayan familiarizados, porque algo así les califica. Gracias. Ok. ¿Ya todos terminaron? No, Alfredo todavía está jugando. Bueno, ya terminó. Kevin quedó en primer lugar, Alfredo en segundo y Oscar en tercero. Aquí podemos ver, la mayoría las tuvieron bastante buenas. En las 7 todos me la tuvieron mala. O sea que lo suyo no es recordar fechas. Por favor, Sí, no me vaya a poner. Sí. Ya me di cuenta, miren, o sea, aquí me da un marco de evaluación. Vamos a revisar todas. ¿Cuáles son los principios del derecho en general? 3 jugadores me pusieron principio de soberanía, principio de igualdad y principio de...
No, estos no son. Acuérdense que los principios generales del derecho son los de la Revolución Francesa, que dijimos que era el principio de libertad, igualdad y fraternidad. Esos memorícenselos. Esos son los principios generales de todas las áreas del derecho. ¿Sí? Se derivan de la Revolución Francesa. Esto fue como una pregunta general. Este principio consagra la obligación a cargo de los estados de no permitir el uso de sus territorios para la realización de actividades que perjudiquen el medio ambiente de otros. ¿Se acuerdan que esto lo vimos y lo vimos y lo vimos un montón de veces? El principio de claridad, me puso alguien. No, es el principio de previsión, reducción y control de los daños. ¿Por qué? Porque preveemos, reducimos y controlamos, ¿verdad? Los estados están obligados ¿a qué? A garantizar el desarrollo integral de las personas. Luego vimos la pregunta 3. Este principio establece la obligación de todos los estados de advertirse recíprocamente de cualquier hecho o actividad buscando llegar a soluciones. Principio de conciencia social. No, acuérdense que el principio de conciencia social se desarrolla a través del fin o del fin del Estado, que en nuestro caso es el bien común, ¿verdad? Principio de sociedad. No, el principio de sociedad lo vemos en teoría del Estado. Yo creo que ustedes ya todavía se recuerdan, ¿verdad? O más o menos. El principio de sociedad es que nosotros renunciamos a nuestras libertades para poder coexistir determinado. El principio de comunicación y consulta, ¿verdad? Yo como Estado estoy obligado a avisarle a otro Estado de lo que está sucediendo. Luego vimos, a falta de certeza científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficientes en función de los costos para enmendar la degradación del medio ambiente. ¿Qué principio dijimos que era? El de precaución o el precautorio, que aunque no tengamos esa certeza, no podemos postergar las medidas, ¿verdad? Principio de medio ambiente, no. Quienes me colocaron que era principio de medio ambiente, pues definitivamente sí está dentro de la clasificación, pero es general, ¿verdad? Estábamos pidiendo algo muy específico. Después, esta fue la que todo el mundo me tuvo mala. ¿En qué año se crea la Ley de Fomento a la Educación Ambiental? Y aquí me colocaron 1976, 1996, 1979, 96. Uy, porque todos me pusieron la del 96. La del año de 1996. Acuérdense que fue una reforma y el año correcto es 1974. Y ya me di cuenta que no han leído la primera presentación. Y si entran al examen sin leer, de verdad, les va a costar bastante. ¿Qué generación de derechos? ¿Qué generación es el derecho a la paz, el derecho a la solidaridad y a un ambiente seguro? ¿Se acuerdan que vimos los derechos humanos? Y vimos que habían de primera generación, segunda, tercera y cuarta. Pues el derecho a un ambiente seguro y digno está en los derechos de tercera generación. En los de primera generación vimos los derechos civiles y políticos. En los de segunda generación vimos los de asociación y libertad de empresa. Y cuarta generación, que son los que se están discutiendo, que vimos que son los derechos al internet, a la tecnología y al anonimato. ¿Se acuerdan que vimos todo eso? Luego, la número 7 es un procedimiento a través del cual el legítimo poseedor de un bien puede inscribir legalmente sus derechos posesorios y marca con ello el inicio de la usucapión. ¿Se acuerdan que vimos la figura de la usucapión? Y que también la van a ver en civil. ¿Se acuerdan qué era? Que dijimos que era la prescripción positiva, que por el tiempo se adquiría una propiedad. ¿Se acuerdan? Sí, al paso de 10 años se le llama usucapión. Es una prescripción positiva. Queda paso a la inscripción. ¿Y la respuesta a esa pregunta cuál era? Titulación supletoria. Pero fíjese que eso puso con yo. tilde, y le voy a enseñar qué fue lo que ustedes me colocaron. Como mala. Esa me la sacó mala, pero no sé por qué. Titulación supletoria. Uso, alguien me puso uso, Alfredo. Titulación supletoria. Titulación. Es porque no le pusieron tilde. Sí. Usted no me puso tilde. No le puse tilde, me la marcó mala.
Titulación supletoria, Silvia. Pero Silvia sí le puso legitimación procesal. Irma, ¿qué pasó ahí? Titulación supletoria. Oscar, pero es un trámite, entonces el nombre con apellido, ¿verdad? Titulación supletoria. Sí, estúdiense los nombres, de verdad, no se confíen. ¿Qué bienes no pueden titularse? ¿Se recuerdan que los vimos? Yo le puse En las áreas protegidas. Áreas protegidas, muy bien. ¿Qué más de una caballería. Muy bien. Está en su segunda presentación, pueden verlo. Hasta les puse un GIF ahí que decía no, para que ustedes estuvieran claros. Miren, estas son preguntas sencillas. Estas preguntas ya no entran dentro del parcial, ¿verdad? Por favor, estúdiense su trámite. A ver, si ahorita yo les pregunto, Alfredo, dígame cómo inicia el proceso de titulación supletoria. ¿Cuáles son los requisitos para poder titular un bien? A ver, ayúdelo, Jocelyn. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para titular un bien? No me lo sé de memoria, pero son los que están en el artículo 5 de la ley de titulación supletoria y en el artículo 61 de Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, esos son los requisitos para empezar el primer escrito. Pero antes de empezar su primer escrito, ¿qué necesita hacer usted? Haber poseído el bien de manera legal, pacífica. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? De buena fe. De buena fe, muy bien. ¿Por cuánto tiempo? 10 años. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más necesita? Los testigos, que pueden ser los vecinos. Eso es para su declaración testimonial, para el paso número 3. Ya vieron que si tienen que repasar. A ver, empezamos con un escrito inicial, ¿verdad? Que es un memorial de titulación supletoria. Después se da, ¿qué? Después de la primera resolución, ¿qué hago? También llevan los nombres, LIC y edad, dirección, no. Miren, no me confundan el primer escrito inicial con el trámite. Denme chance, ahorita les voy a poner. El trámite de la titulación supletoria es básico. Este les va a servir muchísimo para la vida. No lo confundan. Lo que yo les subí fue un escrito inicial, que fue lo que ustedes verificaron. ¿Se acuerdan? Y yo les dije. Leí con una pregunta, con lo que usted está preguntando, eso empieza como a qué juzgado, a qué rama va a pertenecer, ¿verdad? No, así empieza el encabezado, ¿no? Sí, pero no me confundan porque me están confundiendo el encabezado con el trámite. Y no, o sea, el encabezado al final del día no es lo mismo que el trámite, ¿verdad? Ahorita tal vez sería... No, ir a ver a qué área pertenece, como al registro de la propiedad central o al de Shela, licenciada, y lo escribir ahí. Miren, pues, vamos a aterrizar las ideas, ¿sí? Muy bien, tienen por lo menos las nociones generales, ¿verdad? A ver si el bien no está registrado para poder catastrar. Muy bien, eso está muy, muy bien. Pero miren, ahorita les voy a enseñar. Acuérdense, está la definición, ¿verdad? Vimos los requisitos: posesión legítima, continua, pacífica, de buena fe, a nombre propio y por no más de 10 años. Estos son los requisitos previos que un poseedor tiene que tener, ¿verdad? Yo debo haber vivido en ese terreno por más de 10 años, de manera pacífica, o sea, no tuve que ir a haberle cortado a nadie la cabeza, ni pelearme, ni que esto es mío, de manera continua, o sea, por esos 10 años.
pacífica, como ya les había dicho, sin peleas, sin uso de violencia, pública. Todos mis vecinos me conocen, ¿verdad? Ahí vive Ilka Girón, en ese terreno. De buena fe, ahí yo lo compré, se lo compré a Oscar hace 10 años y ahí he estado, tranquila. Estos son sus requisitos previos. También lo que dice Juan, ver si no se encuentra inscrito ya por otra persona, ¿verdad? Si, digamos, acuérdense que también existe la mala fe en la compraventa, ¿verdad? Entonces, puede que Oscar me lo haya vendido a mí, pero también a Jocelyn. Y ahí estamos de ante un delito, ¿sí? Y ahí, digamos, primero en inscripción, primero en derecho. Acuérdense, primero en registro, primero en derecho. Entonces, si, digamos, Jocelyn lo inscribió antes que yo pierdo. Y tendría que plantear un trámite que se llama oposición a la titulación supletoria. ¿Sí? Bueno, acuérdense que bienes no pueden titularse, esto ustedes lo tienen. No pueden titularse los bienes mayores a 45.125 hectáreas, o sea, una caballería, bienes inmuebles situados en la franja transversal del norte. ¿Se acuerdan que hablamos de los municipios que conformaban la franja transversal? ¿Se acuerdan? Más o menos. Hablamos también de los bienes inmuebles dentro de las reservas del Estado. Los excesos de las propiedades rústicas o urbanas, porque acuérdense que hay otro trámite para esto. Los que se encuentran ya inscritos. Y aquí esto es lo que a mí me interesa que ustedes sepan. Esto en la práctica es lo que les va a dar de comer. El escrito inicial fue lo que yo les subí. Sí, lo que ustedes me calificaron, pero es el primer paso de todo el trámite. ¿Sí? No es el trámite en sí, ese es solo el primer paso, es la primera cosa que ustedes tienen que hacer, además de ir a averiguar al registro, ver que esa persona sí viva ahí, que sí exista en la municipalidad, que sí, ustedes van a tener que ir a dar vueltas, pero el primer escrito fue eso que yo les subí, para que ustedes no solo se quedaran con la idea de, un escrito inicial, ¿qué es? No sabemos. Eso que les subí es ese memorial, ¿sí? ¿Estamos claros? Ok, entonces se inicia con un primer escrito, la primera resolución, ¿a cargo de quién está? ¿Se acuerdan que les dije? El secretario del juzgado. Luego se da la notificación a los colindantes. Todo esto lo tienen ustedes en sus presentaciones. La notificación a los colindantes y la recepción de declaración testimonial. Siempre a cargo. Después de eso, ¿qué se hace? A ver, ¿quién me ayuda? Sin ver la presentación. Este trámite sí se lo tienen que aprender, porque sí viene para el examen. Pero no se lo aprendan solo para el examen, apréndaselo para ustedes. A ver, ¿qué pasa después de que notifican a mis vecinos? Pasa a la municipalidad, licenciada. Muy bien, ajá. El juzgado remite de oficio a la municipalidad donde se encuentra. Y luego pasa a los edictos. Muy bien. Tenemos un plazo para la remisión de ese trámite. ¿Se acuerdan que ustedes leyeron su ley? ¿Cuál es para la remisión a la municipalidad? ¿Serán 5 días? ¿Serán 15 días? ¿Serán 3? Son 5 días, creo yo. A ver, Kevin, fundamentese. ¿Cuántos son? 5, 3, 8, 10, eterno, hasta que la muni quiera. 3. A ver, fundamento legal, Oscar. Solo una pregunta, licenciada. Esa presentación la subió. Es que yo las bajé y no me acuerdo haber visto ninguna que tuviera algún dibujo. Las tienen cargadas. Se los voy a enseñar. Presentación, derechos del origen, primera clase. Déjenme ver. Si no la tienen, no se preocupen, yo se las subo ahorita. Pero estoy segura que sí.
no la tienen cargada. Ahorita se la subo, no se preocupe. Ok, ¿se acuerdan? A ver, yo sé que leyeron su ley. No me hagan que me vuelva así como mis licenciados de la universidad, que eran así bien odiositos. Pero serví. A ver, díganme. Que sea por mentirme, dígame un artículo, dígame el 3, aunque sea. ¿Será que está en el 5, en el 8? El 8. A ver, Irma, léalo, por favor. El informe de la municipalidad en que se encuentra situado el inmueble que se pretende titular deberá contener lo siguiente: existencia real del inmueble y su identificación precisa, acreditada con inspección ocular practicada por el propio alcalde. En el acta de la inspección ocular se hará constar la extensión, linderos y colindantes, las edificaciones y cultivos, la naturaleza rústica o urbana, el nombre o dirección del inmueble, aldea, cantón, lugar o paraje de la jurisdicción donde se está ubicado. Si en la jurisdicción municipal el solicitante es reputado dueño del inmueble, desde cuándo se le tiene como tal, si el solicitante paga arbitrios o contribuciones municipales para el inmueble y desde cuándo, si los testigos propuestos llenan los requisitos que esta ley establece y cualquier otra circunstancia o dato relativo al inmueble. Este informe no causará honorarios, lo firmará el alcalde, el vicealcalde municipal en su caso. Y los requeridos dentro del término establecido en el artículo anterior, sancionándose la demora injustificada con multa de 10 a 25 quetzales a las que serán responsables el alcalde y el secretario municipal. Ahora léame el artículo 7, numeral D. Ahorita. 7, numeral D. Que la municipalidad en cuya jurisdicción está situado el inmueble rinda en el perímetro, en el perentorio, término de 15 días. El informe a que se refiere el artículo siguiente. No será necesaria la ratificación a que se le requiere este artículo cuando la solicitud lleve la firma del interesado debidamente legalizada por el notario. Muy bien, ahí tienen el fundamento legal para el plazo en el que se debe remitir. Son 15 días. 15 días. Bueno, Juan hablaba sobre los edictos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces se publica? 3, Lic. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo? Ahí. 3 por 15 días, 3 por un mes, 3 por un año, 3 por 10 años. Artículo 7, numeral 1. 3 veces durante un mes. Muy bien. Márquenlo porque puede que si les pregunten. El informe del experto medidor es el siguiente paso. Esta presentación ahorita se la subo. Disculpen, yo creí que ya se las había subido. Remisión del expediente a la Procuraduría General de la Nación. ¿Cuánto tiempo tiene la Procuraduría General de la Nación? ¿Cuánto tiempo le dan de audiencia? ¿8 días, Lic? ¿Fundamento legal? El artículo 10. Muy bien, excelente.
a la Procuraduría General de la Nación. Acuérdense que en sus leyes de derecho civil, donde encuentren Ministerio Público, hace referencia a la Procuraduría General de la Nación. Auto final y calificación del Registro General de la Propiedad, ¿verdad? Ya el bien puede ser inscrito y a partir de aquí usted ya tiene la propiedad del bien, ya dejó de tener la posesión. Tiene inscrita la posesión, perdón, aquí. Cuando transcurridos esos 10 años, usted ya tiene la propiedad, ya usted es un legítimo poseedor, ¿verdad? ¿Estamos claros con el trámite de la titulación supletoria? Como recapitulando, licenciada, primero va el escrito inicial, ¿verdad? Sí. Sí. El escrito inicial fue eso que yo le subí para que ustedes pudieran ver. La primera resolución es a cargo de un secretario de un juzgado. Ese no le subí ejemplo, pero ustedes pueden pedir en un juzgado, pueden pedir un expediente completo y ahí les va todo, ¿verdad? Pueden abocarse con su carnet de la universidad y ellos gustosamente se los dan, la verdad. Solo pagan ustedes el número de copias. El escrito inicial, primera resolución, notificación a los colindantes y recepción de declaración testimonial. El juzgado remite a la municipalidad, quien debe rendir un informe. Luego de eso se da la publicación de dictos, se da el informe del experto medidor, la remisión del expediente a la Procuraduría y el auto final, que es de certificación para el Registro General de la Propiedad. Vamos claros, ¿verdad? Este trámite, si apréndanselo, es muy útil en la práctica, de verdad. Lean el escrito. Si todavía no han leído el escrito que yo les dejé, pues sí lo han leído, ¿verdad? Léanlo, apréndanse muy bien cómo hacerlo, porque de verdad en el interior del país siempre hay titulaciones, siempre hay bienes para titular. Ahora, con el tema de la expropiación, ¿estamos claros o no? ¿Se acuerdan que lo vimos? Vimos práctica y vimos teoría. En la teoría vamos bastante bien. ¿Se acuerdan que vimos el tema de la expropiación? Que vimos también un proceso histórico muy importante, que les dije yo que si ustedes querían ahondar un poquito más en él, lo podían hacer. ¿Se acuerdan? Que vimos que generó la expropiación en Guatemala, la reforma agraria. Y la vamos a entrar a ver en su totalidad cuando regresemos de estos parciales. ¿No hay dudas sobre ese tema o sí? Hagamos un repaso, licenciada, disculpe. ¿Se acuerdan que vimos el tema de la expropiación? Ok. ¿Se acuerdan que ustedes se llevaron de tarea el esquema? Y yo les pido que me lo desarrollen ahora, ¿cómo lo harían? ¿Se acuerdan que ustedes se llevaron de tarea el hacer el esquema de la expropiación? Sí. Sí, Oscar asiente, Silvia también y Jocelyn. A ver, ¿cómo iniciamos la expropiación? Hagámoslo en grupo. ¿Se acuerdan? Primero tendría que ser un bien que sea un bien para un interés social o del gobierno, ¿verdad? Primero, para empezar, tener un bien, ¿verdad? Que quieran expropiar. Para un bien común. Ajá, tenemos que tener un bien, pero con la finalidad de que sea un bien para uso común, ¿verdad? Con una finalidad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es la finalidad más importante del Estado de Guatemala? El bien común, ¿verdad? El bien común. Muy bien. Esa presentación sí la tienen cargada, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ok, perfecto. Entonces solo me falta subirle la de la titulación supletoria, ¿verdad? Ahorita se las voy a subir. Cuando terminemos la clase yo se las subo. ¿Se acuerdan? Vamos a ver.
Ley de expropiación, la vimos el 5 de marzo. ¿No? ¿Se acuerdan que vimos una definición? Podemos definir la expropiación como un acto unilateral. ¿Por qué decíamos que era un acto unilateral? Porque solo el Estado podía expropiar, ¿verdad? Solo viene de papá Estado. Acuérdense de teoría del Estado. El Estado es un papá, ¿verdad? Al que recurrimos, ¿para qué? Para el subsidio de nuestras necesidades. Lleva a cabo por la administración pública con el objeto de separar un bien de la esfera jurídico-patrimonial, que hablábamos que son los bienes que una persona posee. ¿Se acuerdan? Sí, licenciada. Para destinarlo aún sin el consentimiento del afectado a la satisfacción de una necesidad colectiva. ¿Se acuerdan? Esta es la función principal de la expropiación. Destinar es un acto unilateral de la administración pública destinado, aún sin el consentimiento de quien posee el bien, a la satisfacción de una necesidad colectiva. Y hablábamos de que el caso más reciente, ¿cuál fue? El de Chimaltenango, licenciada. Muy bien. ¿Leyeron el dictamen que le subí? Sí, licenciada. ¿Qué les pareció? Vieron que es bien sencillo, que solo ¿sí? ponen considerando, por esto se decreta en facultad de la expropiación de, y no se hacen bolas. Papá de Estado, licenciada. ¿Mm? Papá de Estado, como dice usted. Papá Estado, así les digo yo a los de teoría del Estado. Pero sí, recuérdense de eso, ¿verdad? Al final del día, la ley de expropiación, acuérdense que es un derecho constitucional, ¿verdad? Que la ley de expropiación es la excepción al derecho de, ¿se acuerdan? Que lo vimos, que la Constitución protege tanto la propiedad privada, pero que esta es la excepción. La expropiación es eso, una excepción. Sí, licenciada. Ok, ¿se acuerdan que la expropiación de las tierras ociosas, que hablábamos también, que son las tierras que no se cultivan? Entonces el Estado puede decir, bueno, por aquí podemos hacer una carretera que facilite el espacio, ¿verdad? Entonces, ¿de quiénes son los dueños? Es Juan y Oscar. Bueno. Entonces vamos a expropiarlos. Entonces, para llegar a la expropiación, ¿se acuerdan cuál era el requisito fundamental? Que sea para uso del bien común. Esa es la finalidad de la figura de la expropiación, pero para que yo, Estado, pueda celebrar un contrato con Juan y con Oscar, lo fundamental es que lleguemos a un acuerdo, ¿verdad? De precio, ¿se acuerdan? Y para así pagar una indemnización. Y yo les diga, bueno, ¿cuánto quiere Juan? 1 millón. ¿Cuánto quiere Oscar? 2 millones. Mire, a Oscar no le podemos pagar 2 millones. Le podemos pagar 1 millón. Bueno, está bien. ¿Cómo lo va a querer? Mire esta cuenta. Bueno, está bien. No se le da en efectivo. Yo sé que la ley dice que se le va a dar en efectivo, pero en la vida real el Estado no les va a dar a ustedes una maleta con 1 millón de quetzales, ¿verdad? No es posible, porque también si ustedes van al banco del sistema les van a preguntar así como, ¿y usted de dónde sacó este millón, verdad? Justifíquelo. ¿Quién declara la utilidad y la necesidad pública del interés social? ¿Se acuerdan quién lo hace? El Estado. ¿A través de quién? De las gobernaciones. Del Congreso de la República. Perdón. El Congreso sí. determina. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y por eso el dictamen que le subí, ¿de qué organismo viene? Del Congreso, el organismo legislativo. El legislativo, muy bien, es un decreto. Por eso se dan cuenta, es como una ley chiquita. Ellos aprueban la expropiación a través del decreto tal. ¿Quiénes pueden instar la expropiación? ¿Se acuerdan de los sujetos que pueden? A ver, menciónenme los 2 que faltan aquí. La Universidad de San Carlos. Muy bien. ¿Y qué más? Y las empresas y compañías particulares que se encuentren legalmente autorizadas. Y que celebren contratos con el Estado, acuérdense. Siempre tiene que haber una relación jurídica con el Estado.
Esto lo pueden encontrar ustedes en su artículo 4 de la Ley de Expropiación. Bienes pueden ser objeto de expropiación, toda clase de bienes, ¿verdad? Se pueden incluir, por ejemplo, el menaje de casa dentro de la expropiación. ¿Se acuerdan qué es el menaje de casa? Todos los muebles, Lick. Todos los muebles, todos los chunches, dirían en buen chapín. Acuérdense que el menaje de casa también puede ser incluido dentro de la expropiación. Límite de la expropiación. ¿Recuerdan que vimos que se limita la porción necesaria de los bienes para la construcción de la obra, verdad? Bienes expropiados parcialmente, ¿se acuerdan que lo hablamos y que Silvia me preguntaba? Que hablamos también de, bueno, solo necesito esta mitad, ¿verdad? Y después me doy cuenta que no, tenemos que llegar a un precio, a un acuerdo, por lo demás. ¿Se acuerdan que lo vimos? Sí, licenciada. Sí, Lick. La indemnización, el pago, ¿se acuerdan que la indemnización es el dinero que se va a pagar por el bien expropiado? El trámite de la expropiación, y aquí empezábamos, ¿verdad? Diligencias previas, y esto fue, digamos, la parte que a mí me tocaba. Y ustedes ahorita me van a explicar cuál es el procedimiento, ¿sí? Digamos, declaratoria del bien a efecto utilitario a través del dictamen del Congreso, aceptación hecha de la declaración, donde yo acepto el monto que se me va a pagar, que debe constar de no menos de 5 días, ni mayor de 10, ¿verdad? Y previo al pago se procederá a otorgar la escritura traslativa correspondiente de dominio que transfiere que está libre de gravámenes y limitaciones. Ya vieron eso en civil, ¿verdad? Que son los gravámenes y las limitaciones. Las anotaciones, miren, acuérdense que eso en su escritura, cuando ustedes la van a registrar en el registro de la propiedad, en la esquina le hacen una anotación. A eso se le llama anotación de demanda. Cuando usted paraliza un bien porque se está discutiendo, le hacen una anotacioncita, ahí mismo, en la misma escritura. Un gravamen es un bien, es una forma de la propiedad. Eso lo van a ver, es que no quiero entrar tanto porque esto lo van a ver ustedes en civil. Están llevando civil 3, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, ahorita lo van a entrar a ver. Lo van a entrar a ver. O sea, es bueno que tengan las nociones, pero lo van a ver. Los gravámenes tienden a, digamos, a limitar el uso de un bien, ¿verdad? Y la limitación, como su nombre lo dice, es, bueno, yo no puedo vender, ¿verdad? Yo no puedo construir en esto. Es una limitación que yo tengo sobre el bien, ¿sí? Esto lo van a ver más adelante, pero son los requisitos, ¿verdad? Previo al pago se deberá otorgar la escritura. Yo le doy a Oscar los papeles, como él está actuando en representación del Estado, pues celebramos la escritura donde yo accedo a la expropiación. Y aquí están mis papeles, ¿verdad? Mi propiedad se la cedo. A ver, ¿se acuerdan de que vimos, de la tarea? Leyeron la ley, ¿verdad? Para poder hacer esta guía, tuvieron que haber leído su ley. ¿Cómo inicia el procedimiento de expropiación? Ya lo vimos, a través de un dictamen. Después del dictamen, ¿qué pasa? Se traslada el expediente, licenciada, por escrito, ante gobernaciones departamentales. Muy bien, ahí sí entramos con las gobernaciones departamentales. Ajá. ¿Qué más? Tu trabajo está muy bien hecho, Silvia, a ver. Sí, licenciada. Bueno, sí. Una vez presentada... Bien, una vez presentada y hecha la declaración de utilidad y necesidad, se deberá notificar al propietario del bien o de la expropiación y la suma que se pueda aceptar de la indemnización. Ajá. Después de eso, a ver, se trata de si la persona vive fuera del país, se publicará en edictos 3 veces también. Y, Silvia, ¿usted me autoriza a mostrarle a sus compañeros su trabajo? Sí, licenciada. Miren, el de Silvia está bastante completo. Creo que es un esquema bastante completo.
Mire, cabal, como lo señala Silvia, primero se da la declaración, ¿verdad? Que fue lo que yo les subí para que ustedes tuvieran nociones de cómo lo hace el Congreso. Después se da la expropiación a través de las gobernaciones, ¿verdad? Se tramita entre la gobernación departamental. Como paso número 3, se da la solicitud. A ver, Silvia, ¿quiere explicarnos un poquito sobre, o qué investigó usted sobre la solicitud? Silvia, perdone, no se le escucha. Sí, licenciada, disculpe. O sea que después de que se declara de utilidad la parte que se va a expropiar, se le tiene que notificar al propietario y entonces se tiene que llegar a un acuerdo de qué indemnización o cuánto se va a pagar por esa expropiación. Muy bien. Luego de determinar la solicitud, ¿verdad? Hacer el requisito de contestación. Después del requisito de contestación, es que está muy bien, de verdad. La felicito, Silvia. Su trabajo está muy, muy bien hecho. Y hay otros, yo sé que es como un poco complicado, pero si no, ustedes no me leen la ley, porque si yo se los doy así, como les di el de titulación supletoria, no me leen la ley. A ver, después de eso, ¿qué hacemos? Después de la solicitud, ¿qué hacemos, Alfredo? Muy bien, Alfredo, muy, muy bien. Oscar, ¿y después qué hacemos? Después de la publicación de edictos. No me acuerdo, licenciada. No hay problema. A ver, Juan lo va a ayudar. Juan, ¿se acuerda? ¿Qué vinimos? Dígame, Silvia. Si no hay oposición del propietario, si después de ¿cuántos días? De 7 días creo que es. Si no hay oposición, entonces esos se abrirá a prueba. Muy bien. Y se llega a un acuerdo sobre la suma fijada y se contrata a un experto evaluador. Muy bien. Ven que tiene bastantes pasos. Sí, licenciada. Ok. Mire, mi intención es motivarlos y es que ustedes también busquen la información, ¿verdad? Al final del día ustedes salen a la calle y la gente les va a preguntar, mire, licenciado, me quieren expropiar, ¿eso es bueno o es malo? ¿Y usted qué le va a contestar? Si le van a pagar. Eso. ¿Y se acuerdan de los casos en los que el Estado no está obligado a pagar nada? No. En caso de guerra. Sí, cierto. En caso de guerra, lo siento. De invasión. De invasión mío y se acabó. Mi territorio, mi soberanía y adiós. O en caso de calamidad pública, licenciada. Digamos que hay un terreno de una manzana aquí en la ciudad y por casos de COVID urge, pero ese terreno es Juan el propietario. Y si el Estado lo necesita, ¿qué le va a decir? Ay, no, mire, vamos a sentarnos a hacer el procedimiento. No, se lo puede expropiar. Y eso es la característica importante. Vieron que desde el principio dice con o sin consentimiento del propietario. O sea, así como le pueden preguntar, también le pueden decir, no, es de utilidad y necesidad pública y es urgente. Muchas gracias, que tenga buen día y adiós. Entonces, sí me interesa, repasen bastante, no se queden solo con la doctrina. Estamos claros con este procedimiento. En teoría ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Ustedes lo hicieron a conciencia, ¿verdad? Yo quiero creer eso. ¿O voy a pecar de buena fe y me voy a dar cuenta en el examen que no? No, licenciada, ¿cómo cree?
Bueno, entonces, ustedes ya tienen ahí sus procedimientos, ustedes repásenlo. Ahorita les voy a subir la presentación de titulación supletoria. Y no hay dudas acerca del tema de la semana pasada, de la economía, el medio ambiente y la economía. No, licenciada. ¿Ese quedó claro para todos? Más o Sí, menos. licenciada, de la economía circular y la economía lineal, era, ¿verdad? La otra. Donde la economía circular es donde comienza y después termina un fin, pero se necesita que todos participen para que esa economía vuelva otra vez a circular y surja efectos. Mientras que la otra economía lineal es la que se hacen en masas, pero solo se trata como de fabricar y fabricar y no viendo algún objetivo que sea para la conservación del medio ambiente. Okay, muy bien. Sí, acuérdense que en la economía circular se busca que no exista tanta depreciación del medio ambiente. O sea, se busca generar, pero también como que todo se recicle al final del día, que todo sea compostable, que todos participemos, que las cosas sean más duraderas, que las cosas sean de mejor calidad para no tener que gastar de manera constante. ¿Sí? Entonces, sí, licenciada. Muy bien. Entonces, ¿estamos claros con todos los temas que hemos visto hasta ahora? ¿O más o menos? Hablen ahora o callen para siempre porque no hay más tiempo. Sí, licenciada, los temas están bastante claros. Lo que necesitamos es repasar, porque eso es lo que nos hace falta mucho. Pero les va a ir bien, yo sé que les va a ir bien. Viene bastante sencillo. Acuérdense de leer, por favor. Si ustedes no leen, entonces ahí sí, con todo el dolor de mi corazón, no me puedo inventar los puntos, ¿verdad? Yo ahorita les voy a subir la presentación y me interesa que ustedes... Como que se salió la licenciada, compañeros. Sí. Sí, se fue. Hay que leer, hay que leer. Que estudiar, jóvenes. No nos queda mucho tiempo, pero tenemos que hacer sacrificios. ¿Y cómo irá a venir el examen? Bien bonito. Así como el que vino ahorita. Sí, tenemos que estudiar. Perdónenme, me les fui, mil disculpas. No tenga pena, licenciada. Ok, entonces, vamos a continuar. Entonces, los temas estamos claros, ¿verdad? Me interesa que ustedes sepan buscar las resoluciones de la Corte Interamericana. Miren, en todas las materias es súper importante, pero siempre en derechos humanos. Acuérdense que hablamos que el derecho al medio ambiente es un derecho humano, ¿verdad? Van a tener que utilizar mucha jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia, acuérdense que son los fallos o aquella documentación de los estudiosos del derecho, ¿verdad? Entonces, para ustedes fundamentar sus memoriales, van a tener que siempre, siempre, siempre buscar en otras fuentes, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Quiero enseñarles cómo buscar. Es muy fácil, la verdad. Solo van a Google, a su buscador de Google, y le dan literalmente busquen Corte de Constitucionalidad, en Corte Interamericana de Derechos Humanos. Enseñar. ¿Alguien me buscó algo sobre los ODS? ¿Se acuerdan que los vimos? ¿Cuál dijo, licenciada? Perdón. Sobre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. No, licenciada. No se acuerdan, los vimos la semana pasada. Era un circulito de muchos colores. Y yo les dije, ay, miren, tiene 17 metas. Ah, sí. Pues esos también son importantes que por lo menos los conozcan, ¿verdad? Los identifiquen. Miren, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el máximo órgano en materia de derechos humanos. Aquí ustedes pueden encontrar muchísima información valiosa. Aquí en el apartado de sentencias, acuérdense que decíamos que el medio ambiente no es únicamente plantas y árboles, ¿verdad? Hay muchas violaciones
a derechos mínimos. Entonces aquí ustedes van a buscar por estado, ¿verdad? Y vamos a buscar a nuestro estado. A ver, Guatemala, ¿cuántas demandas tiene? 51 demandas resueltas hasta el momento. Y aquí ustedes pueden buscar, ¿verdad? Ex trabajadores del organismo judicial versus el Estado de Guatemala. Ustedes pueden leer el resumen o pueden ver los votos de los jueces. Es muy interesante y muy importante que ustedes aprendan a buscar, al igual que en la página del Congreso, en todas las páginas. Pero me interesa que veamos un caso en particular. Ahora que ustedes ya saben cómo buscar, yo les voy a subir una resolución de la Corte. Pero sí quiero que veamos este caso. Acuérdense que medio ambiente no solo son, ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? Que no solo son plantas y los animalitos y que no sé qué. Vamos a ver el caso de los niños de la calle versus el Estado de Guatemala. Hay una resolución que me interesa que ustedes busquen y que lean qué fue lo que pasó en ese caso, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver un poco, pero sí me interesa que lean la resolución. Esa resolución del caso de niños de la calle versus Estado de Guatemala la encuentran en la página que les acabo de enseñar, en la página de la Corte Interamericana. Entonces, vamos a ver. Buenas tardes, soy la licenciada Elizabeth Rodríguez y me tocó exponer la sentencia de la Corte Interamericana sobre los niños de la calle contra el Estado de Guatemala. La sentencia se dictó el 19 de noviembre de 1999. Fue una demanda iniciada con motivo de varias violaciones a las disposiciones internacionales de derechos humanos, incluyendo la legislación del régimen interior por parte del Estado de Guatemala, dando origen a las violaciones de los derechos humanos de 5 menores de edad, denominados niños de la calle, y de sus familiares directos. El caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos trata del secuestro, tortura y muerte de 4 personas y del homicidio de una quinta en la ciudad de Guatemala en el año de 1990 por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Las víctimas es Astraún Amán Villagrán Morales, Julio Roberto Cal Sandoval, Jovito Josué Juárez Guinfuentes, Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Túnez y sus familiares. Los representantes son 2 organizaciones no gubernamentales, que es la Asociación Casa Alianza de América Latina, que se dedica a proteger los derechos humanos de los niños, y el Centro de la Justicia y el Derecho Internacional, el CEGIL. Los hechos. El 15 de junio de 1990, en la zona conocida como Las Casetas de la ciudad de Guatemala, Henry Giovanni, de 18 años, Clemente Figueroa, de 20, Julio Roberto, de 15, y Jovito Cienfuentes, de 17, fueron secuestrados por un grupo armado, miembros de las Fuerzas Armadas del Estado, quienes los obligaron a subir al dicho vehículo, y luego de unas horas que fueron retenidos, fueron asesinados. Los cuerpos de Jovito Cienfuentes y Federico Clemente Figueroa fueron encontrados el 16 de junio de 1990 en el lugar denominado Los Bosques de San Nicolás. Los cuerpos de Henry Giovanni Contreras y Julio Roberto Sandoval fueron encontrados con evidencias similares de haber sometido a tortura en el mismo lugar al día siguiente. La causa de muerte fue oficialmente atribuida en todos los casos a las lesiones producidas por disparos de arma de fuego en el cráneo. El 25 de junio de 1990 fue asesinado por integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado mediante un disparo de arma de fuego Astraún Amán Villagrán Morales, de 17 años, en el mismo lugar o el sector denominado Las Casetas.
En el caso de los niños de la calle, los hechos demostrados por la Corte Interamericana fue que en el periodo que ocurrieron los hechos, la zona denominada como Las Casetas era notoria por tener una alta tasa de delincuencia y criminalidad, y además abrigaba una gran cantidad de niños de la calle que en esa época sucedieron los hechos, y existía en Guatemala un patrón común de acciones al margen de la ley perpetradas por los agentes de seguridad estatales en contra de los niños de la calle, y esta práctica incluía amenazas, detenciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y homicidios como medio de contrarrestar la delincuencia y vagancia juvenil. Los casos que hubo, los puntos que hubo en la negligencia de la investigación es que el juez emitió 6 meses después del asesinato la investigación del caso. No se ordenó el allanamiento del domicilio de los imputados, no se ordenó el allanamiento de la señora Trinidad Morales, que esta señora trabajaba en la zona de Las Casetas y amenazaba a los niños, y de acuerdo a los testimonios tenía una relación amorosa con uno de los sospechosos. No se investigaron las contradicciones existentes entre el registro de la armería de la Policía Nacional y la prueba de balística. No hubo investigación sobre las denuncias de tortura. El juez rechazó toda medida que tendiera a la averiguación de la verdad, no se interrogó a los testigos, no realizó el conocimiento personal de uno de los sospechosos que fue detenido en la etapa del juicio. La manera en que el juez le dio la interpretación al Código Procesal Penal, el tribunal rechazó a los testigos por el solo hecho de ser madre de las víctimas, no aceptó los testimonios del director de Casa Alianza por no ser relevantes, y no se valoraron los informes testimoniales. Mediante el informe 33/96, en el cual se declaró admisible la denuncia presentada por estas dos organizaciones, se estableció que vista la información y las observaciones expuestas, el Estado de Guatemala había violado los derechos humanos del niño, así como el artículo 1, que es la obligación de respetar todos los derechos, el artículo 4, el derecho a la vida, el artículo 5, el derecho a la integridad personal, el artículo 7, derecho a la libertad personal, el artículo 8, garantías judiciales, el 19, derechos del niño, el artículo 25, la protección judicial. Como todos sabemos, el artículo 1 es la obligación de respetar todos los derechos. Todos los estados partes que conforman la convención están comprometidos a respetar los derechos, libertades y garantizar el libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, ya sea sin discriminación o por motivos de raza, color, sexo, idioma o de cualquier otra índole. El derecho a la vida, el Estado no tomó las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida, ya que en el tiempo que ocurrieron los hechos, los niños de la calle eran objeto de diversas formas de persecución, incluyendo amenazas, hostigamiento, tortura y homicidios. El derecho a la integridad, en este caso existieron muchas evidencias de que la integridad de los 4 jóvenes mencionados fue vulnerada, ya que fueron víctimas de graves maltratos, torturas físicas y psicológicas por parte de agentes del Estado antes de sufrir la muerte. Los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados sin vida y con marcas graves de violencia física que el Estado no ha podido comprobar. El artículo 7, el derecho a la libertad personal. El derecho a la libertad personal, como sabemos, constituye un prerequisito para el goce de otros derechos fundamentales, y que como las presuntas víctimas fueron retenidas en clandestinidad, se encontraban indefensas ante la violación, que también padecieron de los derechos a recibir un tratamiento humano digno y a la vida. Los artículos 8 y 25, referentes a la protección judicial y garantías judiciales, refiere que las garantías judiciales, todas personas tenemos derecho a ser oídas con las debidas garantías dentro de un plazo razonable,
por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley. La protección judicial es la que tenemos todas las personas a un recurso sencillo, rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. El artículo 19, los derechos del niño. El Estado, en el caso de los niños, el Estado omitió tomar medidas destinadas a salvaguardar la formación de la vida de las víctimas, a investigar y poner fin a los abusos, a castigar a los responsables y a capacitar e imponer adecuadas medidas disciplinarias y sancionar a sus agentes. También se violaron los derechos de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, que fue el artículo 1, el 6 y el 8. Aquí la comisión destacó nuevamente la falta de investigación de la tortura. Destacó que no se tomaron las medidas adecuadas a la naturaleza de la prueba que se tenían entre sí. En concreto, mencionó que no fueran hechas las autopsias completas, siendo esta una facultad del Estado. No se sacaron las fotos del conjunto de los cuerpos e inclusive a pesar de que algunas fotografías muestran claras marcas de violencia física, estas no fueron registradas o descritas en los informes correspondientes. La Corte Interamericana dio unas recomendaciones al Estado de Guatemala. Entre ellas está que se realice una investigación pronta, imparcial y efectiva de los hechos denunciados y la responsabilidad de las violaciones ocurridas puedan ser cabalmente establecidas en relación a los cometidos contra los menores de edad. Que se adopten medidas necesarias para someter a los responsables de las violaciones del presente proceso judicial, el cual debe fundarse en una investigación completa, efectiva y comprender todas las pruebas pertinentes con absoluta observancia del debido proceso y de la ley. Que se reparen las consecuencias de las violaciones de los derechos enumerados, incluyendo el pago de una indemnización justa a los familiares. Que se tomen las medidas debidas para que no ocurran en algún futuro violaciones a los derechos humanos de los niños de la calle. Debe incluir la protección efectiva de los menores, capacitación y supervisión de los agentes de la policía para que no cometan abusos contra los niños. Las reparaciones, el Estado de Guatemala debe pagar por concepto de daño material y moral una indemnización como consecuencia de la muerte de los menores. El Estado de Guatemala debe adoptar en su derecho interno las medidas legislativas administrativas y las que sean necesarias con el fin de adecuar la normatividad guatemalteca con el artículo 19 de dicha convención. El Estado de Guatemala debe designar un centro educativo con un nombre alusivo a los jóvenes y con una placa con los nombres de los menores de edad. El Estado de Guatemala debe de investigar los hechos, identificar y sancionar a los responsables y adoptar en su derecho interno las disposiciones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación. El Estado de Guatemala debe de pagar a los representantes de las familiares de las víctimas los gastos y costas en la jurisdicción interna y en la jurisdicción interamericana. Los resultados es que en el 2001 el Estado de Guatemala paga una compensación a los familiares de las víctimas. Estableció un centro educativo con una placa dedicada en memoria de los 5 menores. El Código de Menores, en cual estaba en vigor desde el año de 1979, fue abolido. Y el 4 de junio del 2003, gracias a la presión de la sociedad civil, la Ley de Protección Integral de Menores y Personas Jóvenes en el Estado de Guatemala entró en vigor. La única sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que genera obligaciones para el Estado es la sentencia de voto, que esta es votada por unanimidad o por mayoría de votos, y es la sentencia válida, legítima y exigible, por lo tanto también es la única que genera jurisprudencia. A ver, entendimos la parte más importante, ¿verdad? Entendemos que fueron violados los derechos de los menores, pero también me interesa que ustedes entiendan
cómo funcionan las cortes. ¿Se acuerdan que hablábamos de la pirámide de Hans-Kelsen en la primera clase, verdad? Y hablábamos de cómo la normativa internacional entraba a suplir en muchas ocasiones a nuestra Constitución, ¿verdad? No la suple, sino que la complementa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues les voy a presentar la sentencia que la Corte emitió en ese momento. Pero sí, aquí está. El caso es este y aquí está la sentencia. Se la pueden ver. La pueden encontrar en esa página que les mostré, ¿verdad? Que es la de la Corte Interamericana. Aquí está el caso. Aquí está, miren, Fixa Murillo fue el presidente. Para los que piensan que él es del siglo pasado, no, está muy vivo y es uno de los juristas más exigentes con los que ustedes pueden trabajar. Después están aquí, hay un montón, y pueden ir viendo cómo se van formando las sentencias de las cortes internacionales. Me interesa que ustedes también las conozcan y las vean, quizás no comprendan en su totalidad cómo funciona, porque eso lo van a ver en derecho internacional, el funcionamiento de las cortes, pero sí es importante que ustedes tengan por lo menos las nociones generales de cómo se estructura, ¿verdad? Cómo resuelve, quiénes firman. Entonces, para mí sí es importante que ustedes no solo se lleven de esta clase como la parte teórica, sino también la práctica, ¿verdad? Ustedes pueden buscar en la página que les dije, ahí está esta sentencia. Bueno, yo los voy a dejar para que ustedes tengan estos 4 minutos antes de entrar a su curso. No sé si hay alguna duda. ¿No? ¿Este material lo vamos a analizar, hacerle algún resumen o algo así, licenciada, o solo es para que lo vamos a utilizar, Silvia, después de que regresen ustedes de parciales? Porque sí, como les decía yo al principio de la clase, ahorita aprovechen este parcial porque es bastante fácil, hay poco contenido, pero ahorita que nos adentremos a la segunda fase, sí, ya es un poco más complicado y cargado. Van a llevar bastante tarea, vamos a aprender mucho sobre derecho internacional, porque acuérdense que las ramas del derecho ambiental se relacionan tanto con interno como externo, ¿verdad? Por eso vimos la importancia de la pirámide de Hans-Kelsen en la primera. Y los principios, porque acuérdense que los principios son esa estructura medular. Entonces, aprovechen este parcial, estudien bastante, ya les colgué la presentación, porque la siguiente fase sí es un poco más cargada y va a ser más difícil. Van a tomar un poquito de agua, refresquen un ratito y éxitos en su siguiente parcial. Gracias, licenciada, muy fina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Juan, Oscar, Jocelyn. Buenas noches. Kevin. Buenas noches, licenciada. Hoy no faltó nadie, ¿verdad? No, licenciada, estamos todos. Ok, perfecto. Sí, cuídense mucho. Gracias, licenciada, hasta pronto. Hasta pronto, hasta el siguiente sábado. Gracias. Estudien.